Bienvenidos al canal bíblico Miguel Ruiz. Hora de ver a Jesús. Y es un tema que tiene una justificación muy clara porque tiene que ver con las cosas que están pasando en el mundo hasta el día de hoy, o por lo menos de las cosas más sobresalientes. En principio, usted tal vez notará que estamos dando muchas noticias negativas, pero definitivamente son cosas que, aunque no estén pasando en mi país o en el país suyo, de alguna manera, por el tema de la humanidad, por el tema del sentido cristiano, ¿verdad? Algo le afecta a usted cuando ve tragedia como la que estamos presenciando. Entonces, hay algunas preguntas que la gente pudiera formularse en ese contexto, sobre todo cuando hay tragedia, la gente siempre piensa en los tiempos finales y la gente dice, ¿qué va a pasar? Vivimos en un panorama mundial sombrío donde existen guerras. Actualmente está la guerra de Ucrania, pero hay otras guerras también. Pero hay rumores de guerra, aumentos de tensión, malos pronósticos económicos. Casi todos los organismos que se ocupan de hacer pronósticos económicos siempre pronostican lo peor. Desastres naturales en el mundo, como el que sucedió ayer y muchísimos otros más. Pero también está el tema del egoísmo individual y colectivo. El egoísmo que tienen las personas, el egoísmo que también consume a las naciones, a las familias. Y la gente se puede preguntar, ¿cuál es el futuro que nos aguarda? O sea, ¿dónde va a parar esto? ¿Dónde va a parar esto? ¿Será esto una señal de que Cristo viene pronto ya? ¿O cómo se puede vivir en este mundo? La gente se pregunta también, ¿nos estamos acercando a una tercera guerra mundial? Es otra pregunta que genera mucha tensión y mucho estrés a las personas. El cambio climático. La gente también se formula mucha pregunta y mucha preocupación porque el tema es si el cambio climático seguirá generando desastres naturales. Si el mundo seguirá como va, ¿verdad? Si va a ser destruido por el egoísmo y la voracidad del propio ser humano. ¿Qué les parece, hermano, esta pregunta? Para mí, hermanos, parecen totalmente válidas, no son una exageración, no es un intento de llamar la atención, son cosas que están ahí y que por causa de lo que usted dice, del egoísmo del ser humano, pues van empeorando y en un momento veremos algunas noticias, algunos titulares que nos hacen ver que no es un tremendismo de nuestra parte decir estas cosas. Así es, mi hermano, y una de esas noticias es precisamente esta que salió en un periódico dominicano, pero también ha recorrido portales de todo el mundo, donde se habla de que más de 3.000 personas han muerto y otras 15.500 han resultado heridas en una serie de devastadores terremotos 7.81 y 7.6 que han sacudido al sureste de Turquía, cerca de la frontera con Siria, y que ha dejado más de 3.700 edificios destruidos o muy dañados, en lo que se siguen buscando a supervivientes en medio de la baja temperatura. O sea, para empeorar el caso también están bajo unas temperaturas frías. En Siria, que también está inmersa en una guerra civil desde hace más de una década, es difícil contabilizar los daños, aunque se ha hablado de más de 1.300 muertos y 3.500 heridos. En esas áreas que están fuertemente afectadas por el terremoto, residen 4.1 millones de personas que dependen de ayuda humanitaria para sobrevivir y que son en su mayoría mujeres y niños. Yo creo que todos ustedes en el día de hoy o desde anoche están viendo imágenes, están viendo videos de edificios desplomarse, como esto que ven, como esto que ven aquí. La OMS, cuando se habla de 3.500 muertos hasta la fecha, que es el reporte oficial, la OMS dice que esto pudiera ser hasta 8 veces más. Estamos hablando de cerca de 30.000 personas muertas, sin pensar en los heridos. O sea, estamos hablando de una catástrofe
de dimensiones terribles, donde hay mucho dolor y mucha tristeza. Entonces, como yo les decía, aunque eso no ha pasado en tu país ni en el mío ahora mismo, cuando uno ve estas imágenes, esto definitivamente, hermano, no nos deja, o sea, nos afecta porque no somos insensibles a esas cosas. Recuerda, hermano, y recuerde, Mike, que hace pocos días aquí tembló la tierra, un terremoto de 5.3, 5.5, dependiendo de cómo se mida. Y bueno, eso causó una alarma tremenda y ha sido una señal de advertencia para nuestro país de la necesidad de tomar medidas, de tener planes y un largo etcétera de cosas. Así nosotros nos asustamos y había gente aterrorizada. Un terremoto de 5.3, imagínense uno de 7.8, que aunque usted vea una diferencia de un punto y pico nada más entre uno y el otro, realmente la fuerza se multiplica por muchas veces. Así es, porque es algo exponencial. La capacidad destructiva de un 5 a un 6 es enorme. Bueno, a eso se le suma también las tensiones internacionales. Por eso las preguntas que nos hacía el hermano Fausto al principio. Por ejemplo, lo que pasó el sábado pasado sobre aquel globo que fue derribado por los Estados Unidos, un globo chino. Miren, esto ha causado un gran revuelo y la gente se pregunta sobre la Tercera Guerra Mundial, porque era un globo que se veía sospechoso de espionaje, que durante 5 días estuvo sobrevolando el espacio aéreo de Estados Unidos. Entonces China alegó que era un aparato de investigación meteorológica y científica, y se ha reservado el derecho de hablar sobre el asunto, de responder por qué, porque dice que Estados Unidos incluso perpetró una acción militar, una acción militar contra un instrumento civil que por accidente se habría desviado hacia el espacio aéreo de Estados Unidos. Mire imagen del globo, luego imagen del globo ya derribado, y a eso se le suma también, a esas tensiones internacionales, por ejemplo, el incidente de este globo espía. A esto se le agrega el caso de Ucrania, ya que Estados Unidos había enviado misiles a Ucrania, misiles de largo alcance y tanques de guerra, incluso alemanes y estadounidenses, que fueron sumados a ellos, cosa que tensiona más el asunto de Ucrania con Rusia, sabiendo ya que en marzo del 2022 el presidente de Estados Unidos se había negado a enviarlos. Se habían enviado a enviarlos, diciendo que podían desatar incluso la Tercera Guerra Mundial. Y a esto es que vemos que esto nos causa a todos los seres humanos ese temor, esa tensión más. Esto genera la amenaza rusa de que pueda atacar con armas nucleares, y esto agravar más el conflicto. Y esto también aumenta las tensiones entre China y Taiwán, que saben que si Rusia está por amenazando más a Ucrania y más con estas armas nucleares, entonces China, que es más grande, también con Taiwán, es un asunto muy complicado. Esto nos pone, como dicen algunos, los pelos de punta. Y entonces a esto con una economía global que al borde de la recesión y impactada por la inflación, esto causa más problemas, son mayores las probabilidades de que se redite la crisis o una crisis de comercio internacional, que todo se vaya abajo. Entonces, con las nuevas alzas de precio, todo subiendo, materias primas básicas como los hidrocarburos, los fertilizantes, el trigo, el maíz, etcétera. O sea, cuando usted ve todas estas cosas juntas, como que eso te pone tenso. Y entonces a esto, con estas cosas, nosotros vamos a dar respuesta en base a estas cosas que están sucediendo, hermano. Sí, ahí hay que añadirle, por lo menos nos gustaría añadir un asunto más, y es que el secretario general de la ONU, el señor Antonio Guterres, en la reunión número 77, la asamblea número 77 de la ONU, eso fue el 20 de septiembre, ya de eso hace unos meses, hablando de la situación mundial, también pintó un panorama bastante sombrío. Y no creo que fuera exagerado, pero él no habló tanto de la guerra de Ucrania y eso, sino que también habló
pero se refirió a otra cosa que también está acabando con la humanidad, está afectando mucho a la humanidad. Él habló, por ejemplo, de las plataformas de las redes sociales y él se quejaba de que se basan en la monetización de la indignación, de la ira y de la negatividad. Es decir, si algo divide a un pueblo, si algo provoca conflictos, entonces usted lo sube porque eso se va a volver viral, va a recibir dinero. Y la gente, en su afán de recibir dinero, por ejemplo, ve a un herido, en vez de auxiliarlo, lo filma y lo sube porque quiere dar una primicia y porque quiere ganar dinero con eso. Entonces, la ira, la negatividad, la indignación, dice él, es lo que está primando el concepto económico. Ya sabemos lo que dice 1 Timoteo 6:10, que raíz de todos los males es el amor al dinero, porque el dinero cega a la persona. O sea, la persona con tal de ganar dinero, olvida los principios y olvida el amor al prójimo. Entonces, Guterres decía que el modelo de redes sociales se basa en compra y venta de datos, datos que sirven para influenciar nuestro comportamiento. Es decir, esas grandes compañías, usted ve los conflictos que mencionábamos hace un tiempo que está teniendo Facebook, compañías como por ejemplo Cambridge Analytica, y otras compañías, cosas que aquí apenas están en pañales, pero que a nivel mundial han generado muchos conflictos porque han influido en decisiones en elecciones como la del Brexit en Inglaterra o la de Donald Trump en Estados Unidos. También dijo que la inteligencia artificial, que es algo, vuelvo y repito, gracias a Dios a esas cosas aquí nos llegan un poquito atrasadas, pero no mucho. Somos un país que ya estamos saliendo de la pobreza. Entonces dice que la inteligencia artificial pone en riesgo la integridad de los sistemas informáticos, los medios de comunicación y hasta la democracia misma. Es decir, que usted con un robot programado puede ponerlo ahí a que opine, a que haga cosas que pueden cambiar la mentalidad y los resultados de muchos asuntos. En el caso nuestro, nuestro vecino país de Haití sigue recrudeciéndose en sus conflictos, cada vez más secuestros, más asesinatos, incluso de políticos y de gente importante, renuncia de funcionarios, las pandillas siguen tomando control, etcétera, etcétera. Entonces, el propósito de este mensaje, a pesar de toda esta negatividad, como Fausto ya les anunció de antemano, es mostrar que cuando todo parece oscuro, que cuando todo está sombrío, que cuando todo lo que usted recibe es noticias que le provocan ansiedad, es momento de usted quitar la vista de esas cosas y buscar a Jesús, tratar de ver a Jesús en medio de todo eso. Porque en Cristo hay esperanza, pero una esperanza real, no un consuelo de tontos, sino una esperanza real de saber que Él está ahí, aunque a veces la muchas nubes y la oscuridad no nos permita verlo. Jesús está ahí para nosotros y la confianza de su presencia con nosotros nos puede generar mucha tranquilidad. Adelante, hermanos. Amén, mi hermano. Y en ese sentido, vamos a estar en esta noche dirigiéndonos a un episodio que relata Lucas capítulo 24. ¿Qué sucede después que Cristo ha resucitado? Es un episodio bastante interesante que sería bueno que veamos un poquito el contexto para que ustedes que nos ven puedan adentrarse en la historia y tal vez puedan entender más claramente cuál es nuestra meta con este tema en esta noche. Si nosotros vemos los discípulos de Jesús, vemos que ellos hicieron sacrificios para seguir a Jesucristo. Recordemos a Pedro en una ocasión que le dice a Cristo: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Entonces ellos dejaron sus casas, sus trabajos, su familia, sus amigos, todo para seguir a Jesús, a pesar de sufrir, ¿verdad?, la presión de los religiosos de aquella época. Todos lo sufrieron para seguir a Jesús. Resulta que el tiempo pasó y cuando parecía que ya había llegado el tiempo para el establecimiento del reino, sucede lo inesperado para ellos. ¿Y qué fue lo inesperado? Los soldados romanos tomaron preso al maestro, al Mesías. Recordemos a Pedro cuando Jesucristo le pregunta: ¿quién? ¿Y tú quién dice que yo soy? Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y de repente, ese Cristo había sido apresado por los romanos.
Aquella madrugada, cuando los soldados prendieron a Jesús, todo parecía una horrible pesadilla. Imagínense ustedes el ánimo de los discípulos, los cuales también huyeron porque se cumplió: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Estaban corriendo despavoridos, desesperanzados. Ellos no podían creer lo que estaban viendo. ¿Y qué era? Su Señor, el que ellos pensaban que era el Mesías, era llevado en silencio a los tribunales. Iba llevado de un lado para otro. Ustedes recordarán ese episodio, cómo Jesús es llevado de un lado para otro como un delincuente, cómo le inventan falsos testimonios. Entonces, imaginemos a aquellos discípulos que estaban tan confiados de que estaban siguiendo al Mesías. Yo me imagino, yo sé que ustedes también, que el mundo a ellos se les vino abajo. Se les cayeron las esperanzas. Y en la noche del viernes comprendieron que no era una pesadilla. Es decir, todo lo que ellos, ¿será que estoy soñando? El viernes se dieron cuenta que no era una pesadilla. Todo era una horrible realidad. Su maestro estaba muerto y enterrado. Y las mujeres estuvieron allí, daban testimonio de cómo Jesús fue muerto, cómo le llevaron a la tumba. Ellas veían de lejos para volver a llevar especias aromáticas. Entonces sus esperanzas fueron enterradas con él y todo lo que quedaba era un panorama sombrío y un vacío existencial. ¿Y ahora qué hacemos? Se nos fue el maestro, se nos fue nuestra esperanza. Entonces, en medio de esa pesadilla, ya en la tarde noche del domingo, encontramos a dos de los discípulos de Jesús que se dirigían de Jerusalén a Emaús, que era una ciudad que estaba situada a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Entonces ellos durante siglos, o el pueblo de Israel durante siglos, había permanecido cautivo esperando la venida del Mesías, ese libertador. Entonces ellos entendían que ese libertador era para librarlos del yugo físico. Y todos sabemos que el Señor perseguía algo mucho más profundo. El verdadero problema del pueblo no era físico o político, sino espiritual. Entonces Cristo no vendría para darle seguridad material y devolverles la gloria antigua, sino para transformar los corazones de la gente, para libertar las almas de la esclavitud del pecado y restaurar la imagen de Dios en ellos. Y recordemos, por ejemplo, en Lucas capítulo 4, cuando el Señor Jesucristo lee aquella palabra profética acerca de él. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres, vista a los ciegos, etcétera, etcétera. Pero ellos habían entendido que Jesucristo venía a darle libertad física de sus opresores. Pero ese Jesús estaba muerto. Y ahora ellos estaban desamparados, estaban sin esperanza. ¿Qué hacemos? Este es el contexto, ¿verdad?, en el cual se narra lo que expresa Lucas capítulo 24 acerca de estos dos discípulos. Así es. Entonces, fíjense lo que dicen estos versículos luego de la muerte del Señor Jesús. En Lucas capítulo 24, versos 13 al 18, vemos aquel episodio donde van estos dos discípulos camino a Emaús. Y oigan lo que dice el texto. Ese mismo día, dos de sus seguidores, o de los seguidores de Jesús, iban hacia un pueblo llamado Emaús, que quedaba a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras discutían, Jesús mismo se acercó y empezó a caminar con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no le conocieran o no le reconocieran. Entonces Jesús les dijo: ¿de qué tanto hablan por el camino? Los hombres se detuvieron muy tristes. El que se llamaba Cleofás respondió: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado en ella en estos días? Déjeme decirle, hermanos, que en cuanto a estos pasajes que acabamos de leer, que es maravilloso ver
que aún cuando no pienses que Jesús está ahí, aún no lo sientas cerca de ti, Él está ahí cerca y camina junto a ti. ¿Qué fue lo que pasó aquí con ellos? Ellos van caminando, Jesús se acerca y ellos no lo ven. Es decir, que aún en los momentos tristes, que tú piensas que estás solo, los momentos de angustias, momentos de estrés, momentos en que tú crees que estás abandonado o abandonada, el Señor está ahí. Él no te abandona. Él se preocupa por cada uno de nosotros, se preocupa por ti. Él es cercano, Él conoce tus luchas, tus lágrimas, tus temores, todo. Él lo conoce de ti, sabe cuál es el límite de tu fuerza. Él sabe hasta cuánto tú puedes soportar y está listo para revelarse ante tus ojos, solamente si tú lo dejas. Por eso los ojos de ellos estaban velados o vendados, dice el verso 24, el capítulo 24, verso 16, para que no le conociesen, para que no le reconocieran. Y cabe preguntarnos, ¿por qué será que cuando estamos angustiados, cuando estamos en esos momentos de tormento, de momentos difíciles que llegan a nuestras vidas, casi siempre somos incapaces de ver a Jesús entre nosotros, de ver la mano del Señor obrando allí? Bueno, la respuesta es sencilla y es que la incredulidad y la dureza de nuestros corazones nos impiden ver a Jesús. El texto continúa diciendo, los versos ya 19 al 22. Y les dijo, recuérdense que no le estaban reconociendo, y les dijo, ¿qué quieren decir? Ellos le respondieron, nos referimos a todo lo que sucedió con Jesús de Nazaret, quien por sus hechos y palabras demostró ante Dios y la gente que era un profeta poderoso. Y como los jefes de los sacerdotes y nuestros líderes lo entregaron para que lo sentenciaran a muerte y lo crucificaran, pero nosotros teníamos la esperanza de que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este ya es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y algunas mujeres de nuestro grupo nos contaron algo asombroso. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro. La lectura continúa ya en los versos 23 al 26, pero no le encontraron. Las mujeres fueron al sepulcro, pero no le encontraron el cuerpo. Vinieron y nos dijeron que habían visto ángeles en una visión. Los ángeles les dijeron que Jesús estaba vivo. Entonces, algunos de los que estaban con nosotros fueron a ver el sepulcro y lo encontraron tal y como las mujeres habían dicho, pero no vieron a Jesús. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Acaso no era necesario que el Mesías sufriera todo eso antes de dar comienzo a su periodo de gloria? Continúa, hermano. Bueno, hermano Mikey, hermano Fausto, esto que acabamos de ver es sumamente interesante porque Jesús está caminando con ellos y ellos no lo pueden ver. Pero, ¿por qué no lo pueden ver? ¿Era que no lo conocían antes de... Esa era la primera vez que lo veían? Les pregunto yo a ustedes. Bueno, el texto dice que sus ojos estaban vendados para no ver a Jesús. O sea, tal vez la tristeza, la congoja, la incredulidad de ellos le hacían imposible reconocerle a su lado. Bueno, Jesús dime, Mikey. Discípulos del Señor. Ellos posiblemente lo habían visto muchas veces mientras estuvo predicando, mientras estuvo sanando personas, y ahora en este momento no lo veían. O sea, lo están viendo físicamente, pero no lo reconocen. Exacto. Es decir, para ellos Jesús es simplemente un transeúnte que se les acercó mientras ellos iban camino en Maús y que los acompañó durante esos 11 kilómetros.
pero no le podían ver. Y por lo menos lo que se queja Jesús es de que ellos son insensatos y duros de corazón para creer. Entonces la incredulidad nos impide ver muchas cosas. Jesús dijo en Juan 11:40, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces la gente dice, no, yo necesito ver para creer. Pero Jesucristo dice, no, tienes que creer si quieres ver. No sé si a ustedes les interesa añadir algo más de eso, pero a mí siempre me ha resultado interesante ver qué fue lo que le impedía a ellos ver a Jesús. ¿Qué es lo que nos impide a nosotros en una situación como esta? Estar fijándonos en que hay, oye, tantas cosas, no, el mundo se va a acabar, esto se está poniendo difícil y cargarnos de ansiedad, y Cristo puede ir caminando al lado nuestro y no lo vemos. Sí, hermano, la incredulidad de estos discípulos realmente es asombrosa. Y cuando usted compara a los adversarios de Jesús, que fueron los fariseos, ellos fueron ante las autoridades y pidieron una guardia para que cuidaran la tumba, porque él dijo que iba a resucitar. No sea que roben su cuerpo y después digan que falsamente resucitó. Fíjense que aún sus adversarios tenían la expectativa de que Jesucristo había dicho que había de resucitar. Pero sus discípulos, en este caso hay dos de ellos, ya hay unas mujeres que fueron a la tumba, vinieron dando la buena nueva de que él había resucitado, y ellos seguían incrédulos. Bueno, entonces necesitamos fortalecer nuestra relación con Jesús. Necesitamos, para no ser presas de la ansiedad y no ser vencidos de la desesperanza y no verlo todo sombrío y no sorprendernos nosotros mismos hablando como que, bueno, el mundo se va a acabar y todo se va a venir abajo. La piña no solo está agria, sino que ya no hay piña. Para no caer en ese juego del mundo, ¿verdad? Sí, vemos y estamos conscientes de que la situación pinta oscura, pero sabemos también que Jesús está caminando con nosotros. Ahora, una relación teórica con Jesús no nos ayuda mucho en momentos de dificultades. Una oración para salir del paso no nos ayuda. No basta con leer la Biblia. Es preciso buscar a Jesús en la Escritura. Es necesario dejar que Él salga de las páginas de la Biblia para convertirse en lo que es una persona real, viva, activa en nuestra vida diaria. O sea, tenemos que ver a Cristo en cada cosa que nos pasa todos los días, interviniendo, aún en detalles triviales, que podamos ver a Jesús actuando, porque es allí donde se va a fortalecer nuestra fe y podremos decir, bueno, si Él me ha ayudado en cosas pequeñas como esta, ¿por qué me ha de desamparar en lo grande? Así que hay que trabajar en la incredulidad, vencerla, pedirle al Señor que nos aumente la fe, o como le pidió el papá del niño que estaba endemoniado en Marcos 9:23, Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad. Que la presencia de un Cristo vivo y real nos ayudará a esperar con paciencia cuando una respuesta se tarde y cuando las circunstancias se pongan oscuras y todo parezca sombrío. Usted estará tranquilo porque Él ha prometido, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Adelante, hermanos. Sí, hermano, definitivamente. Esto que pasa con estos dos discípulos camino a Emaús, a mí se me parece bastante a lo que pasa en Juan capítulo 5, donde está la multitud de enfermos frente a un estanque que cuando se agitaba, el primero que descendía era sano de cualquier problema que tuviera, y entonces aquel hombre paralítico, Jesús le dice, ¿tú quieres ser sano? Y él dice, pero ¿y cómo si no me meten en el estanque? O sea, Jesús está del lado de él, está parado cerca de él, y cuando le preguntan por su sanidad, él dice, la solución para mi sanidad es que me metan en ese estanque cuando se agita las aguas y yo llegar primero. Sin embargo, Jesús estaba a su lado. Entonces, lo mismo pasa con estos discípulos. Jesús está a su lado, ellos no lo reconocen, su incredulidad era muy grande. Entonces, en este panorama sombrío que nosotros hemos mencionado, que es real en el mundo, ¿cuál es tu esperanza, querido amigo? Hay mucha gente que entienden que la solución o la esperanza de ellos es que cambien los gobernantes, que gobierne el partido mío. Eso es lo que van a arreglar la cosa.
Entonces, nosotros esperamos que los cristianos no tengamos este tipo de esperanza porque nosotros tenemos a Cristo a nuestro lado. Y como usted decía, un Cristo que se ha revelado en las Escrituras, y nosotros, al leer la palabra, tenemos que encontrar a ese Cristo. Cuando estemos en oración, tenemos que tener la convicción de que estamos hablando con ese Cristo que nos escucha y que en Él estamos definitivamente seguros y que el mundo puede ir como vaya, pero nosotros, si estamos en Cristo, estaremos bien. Y creo que es precisamente el concepto de fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es un Cristo que nos ha prometido y sus promesas son fieles y verdaderas. El Señor aceptó la invitación y entró para cenar con ellos. Recordemos, ¿verdad? Ese camino cuando ellos van junto a Emaús, ¿verdad? Jesús, ellos invitan a Jesús a quedarse y él se queda. Él acepta la invitación, se queda con ellos y a la hora de la bendición se dieron cuenta que aquel desconocido era Jesús, el gran maestro. O sea, Jesús se les revela. Mírenlo como lo dice Juan capítulo 24, Lucas 24, a partir del verso 27. Entonces Jesús les explicó todo lo que había sido escrito sobre él en las Escrituras. O sea, todas las Escrituras hablaban de mí, empezando con los libros de Moisés y todos los profetas. Dice el verso 28 que al acercarse al pueblo al que iban, Jesús hizo como que iba a seguir de largo, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Y dice, entró pues Jesús a quedarse con ellos. Qué bueno que Jesús se quede con nosotros y permanezca con nosotros. Dice el verso 30 que cuando estaba a la mesa con ellos, tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos. En ese preciso instante le fue permitido reconocerlo, pero él desapareció de ellos. Es decir, Jesús había estado caminando con ellos no lo veían, pero después que partieron el pan, que comieron juntos, en ese preciso instante, ellos pudieron abrir los ojos y ver, y pudieron reconocer quién era que caminaba con ellos. Entonces los dos hombres se dijeron entre sí: con razón sentíamos que el corazón nos ardía de emoción cuando nos venía hablando y explicando las Escrituras en el camino. Sentíamos algo diferente. Con razón, lo que sentíamos cuando veníamos en el camino era porque con quien hablábamos no era cualquier persona. Entonces, ya aquí ellos, sabiendo que quien hablaba con ellos era Jesús, reconociendo ellos que Jesús definitivamente no estaba muerto, sino que estaba vivo, como dijeron los ángeles, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Ellos definitivamente que su ánimo comenzó a cambiar a partir de aquí. Adelante, Mikey, para que nos explique esta parte, por favor. Bueno, dice Lucas capítulo 24, versos 33 al 35. Entonces se pusieron de pie de inmediato y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos y dijeron: en verdad el Señor ha resucitado. Se le ha aparecido a Simón. Entonces los dos hombres les contaron a los demás lo que había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando estaban partiendo el pan. Miren, qué interesante. A mí me llama la atención de cuando veía el hermano ahorita que ellos se dijeron entre sí: oye, pero con razón nos sentíamos, nos ardía el corazón cuando lo escuchábamos explicarlo y hablar. Oye, y ahora ellos van emocionados, ellos que no creían lo que las mujeres le habían dicho, que la tumba estaba vacía, que ahí había un ángel y que el ángel le había dicho que él no estaba ahí. Ellos no creían eso hasta este momento. En ese momento entonces ellos saben y ellos dan la noticia y dicen: sí, en realidad él ha resucitado, sí, es verdad. Por eso es necesario, amado amigo, ya que cuando vienen muchas cosas a nuestra vida, cuando estamos prestando atención a todo lo que sucede a nuestro alrededor,
podemos cegarnos, podemos estar ciegos, no ver que Jesús está ahí. Por eso, ahorita mientras hablaban los hermanos, meditaba en lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando nosotros estamos pendientes a todas esas cosas, todas estas noticias, hay que una guerra por aquí, que un bombardeo por aquí, y toda esa tensión y terremotos y eso, no podemos ver a Jesús. No lo vamos a poder ver. Tenemos que mirarlo y pedirle a Él que nos deje verlo. Señor, déjanos verte. Abre nuestros ojos para nosotros poder ver. Debemos ir a Él, buscarlo a Él. Por eso ahorita el hermano decía, cuando no es simplemente leer la Biblia, es buscarlo a Él, es tratar de verlo a Él en las páginas de la Biblia, de manera que lo podamos ver real, como Él es, una persona, no un Cristo mitológico, no una historieta, no, sino a Él que está ahí con nosotros. Por eso cuando veamos al Señor obrando en nuestra vida, si lo ves obrando en tu vida, vas a sentir un poder renovador para testificar a otros que Jesús está vivo. Es por esa razón que vemos a tantos siervos del Señor hoy día, tantos cristianos predicando el Evangelio, porque han visto a Jesús, le han visto vivo, porque lo ven en las Escrituras, lo ven en el mensaje allí, que ha vencido la muerte y que aún en las circunstancias difíciles en las cuales nos encontramos, Él está ahí. Él está ahí, Él cumple su voluntad en nosotros, su voluntad se va ejecutando, sus designios se van llevando a cabo en nuestras vidas. Cuando miramos a Jesús, cuando lo vemos a Él, cuando decidimos buscarlo. Jesús está en control de todo el universo. Aunque veamos terremotos aquí, guerras y rumores de guerra, pues vemos tantas cosas que nos abruman, el Señor está en control. Vemos el mundo de pies para arriba, pero el Señor está en control de todo. Él puede estar en control de tu vida. Por eso, nuestra invitación es que abras tu corazón al Señor. Déjale a Él entrar a tu vida y quedarse contigo, así como cuando los discípulos le pidieron que se quedara, entrara, Él decidió quedarse con ellos. Si tú le pides al Señor que entre a tu vida, si tú abres tu corazón para que Él entre en tu vida, Él entra y se queda. Él es un buen invitado. Él entra y se queda contigo ahí. Por eso, cuando tú le permites eso al Señor, entonces tu corazón arderá dentro de ti y sentirás esa seguridad que solo la presencia de Cristo puede darte. Por eso cuando ayer citaba Filipenses capítulo 4, los versos 6 y 7, que dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas delante de Dios tus peticiones con toda oración y súplica con acción de gracias. Y luego dice el verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestras mentes y vuestros corazones en Cristo Jesús. Cristo, si tú lo dejas entrar en tu vida, vas a sentir esa seguridad, porque solo Cristo está en control de todo. Hermano Antonio. Amén. De mi parte, solo dos cosas más para concluir. Número uno, los discípulos, cuando Jesucristo le preguntó, ¿y de qué es que ustedes están hablando? ¿Qué charlas son esas que tienen? Y Cleofas le dice, ¿eres tú el único forastero que hay por aquí que no ha sabido lo que ha pasado? ¿Tú no te has enterado de la conmoción que ha habido de la noticia viral de este fin de semana? No, cuéntenme. Bueno, de Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en palabras y obras, delante de Dios y del pueblo. Y nosotros esperábamos, ya no tienen esperanza. Sus esperanzas habían perecido. Nosotros esperábamos que Él iba a ser el que iba a restaurar a Israel, el que iba a reinar, pero lo mataron y ya de eso hace 3 días, o sea que está muerto y enterrado. Nuestras esperanzas están enterradas. Pero lo que quiero llamar la atención es que ellos dicen, nosotros esperábamos que Él iba a redimir a Israel y ya Cristo lo había hecho. Ya lo había hecho, ya había muerto y había resucitado. Es decir, que lo que ellos esperaban que Él iba a hacer, ya lo había hecho. No a la manera de ellos, no como a ellos le hubiera gustado, pero ya lo había hecho. Entonces a veces uno dice, Señor, y tú no vas a hacer nada para calmar
la situación mundial. Probablemente ya el Señor lo hizo. Y la prioridad del Señor no es la paz mundial, aunque se oiga fea esa palabra. La prioridad del Señor es la salvación de nuestras almas. Y si para salvar nuestras almas hay que quitarnos un poco de paz mundial, yo pienso que el Señor no lo va a pensar dos veces para hacerlo. De manera que Él está con una agenda, nosotros con otra. Quizá nosotros estamos pidiendo que nos proteja y Él nos está protegiendo. Tal vez queremos protección física y Él nos la está dando espiritual, porque definitivamente, hermanos, cuando estas cosas pasan, nos acercamos más a Dios y buscamos más de Él. Y la otra cosa que quería señalar es que ellos van caminando y ellos sienten que el corazón se les calienta, ¿verdad? Cuando usted siente la presencia de Dios en su vida, se le calienta. Y ellos usan una excusa. Dicen, pero ya la noche está avanzada. Y de verdad que la noche para este mundo está avanzada. O sea, la cosa pinta, ¿verdad? Que se van a poner peor. La noche está avanzada. Entonces dice, quédate con nosotros. Porque es que nos sentimos bien con tu presencia. Vamos a pedirle esta noche a Cristo, quédate con nosotros. Vamos a buscar cualquier excusa para que se quede en nuestra casa. Para que esa seguridad y ese confort que sentimos con la presencia de Cristo, pues llene nuestra familia, nuestra casa, nuestra vida, comenzando con nosotros. Así que esa es la invitación de mi parte para los amigos. Pídale al Señor, Señor, quédate conmigo en esta noche. Echa fuera la ansiedad, esa desesperación. Mira que después que ellos vieron que era Cristo, en vez de estar triste y llorando y lamentándose, salieron a testificar. Y eso es lo que necesitamos. Gente que la luz de la esperanza de Cristo resurge en su corazón para que salgan a testificar a este mundo desorientado y ansioso y le digan que Cristo vive y que Él está en control de todo. Amén, mi hermano. Y definitivamente lo que hemos dicho en esta noche no quiere decir que uno esté minimizando una tercera guerra mundial, No. o que estemos minimizando estos catastróficos terremotos, o que no nos afecte la inflación o la inseguridad, o que a nosotros también nos pueda tocar un terremoto. Lo que estamos diciendo es que nuestra esperanza en Dios es mucho más grande que eso, y que creemos en un Cristo que dijo en Juan capítulo 11, verso 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Amén. Y esa esperanza que tenemos nosotros, se la ofrecemos a usted en este día. Venga Cristo, entréguese a Él, que Él no le va a desamparar, pero tampoco le va a decepcionar. Amén. Bueno, hermanos, no sé si les parece que saludemos a algunos hermanos y amigos y le decimos a los que no conocen a Cristo, déjenos sus comentarios en el chat. Díganos, miren, yo en esta noche decidí invitar a Cristo a mi casa y nosotros vamos a ayudarle, sea por las redes o presencial. Si usted vive aquí en San Pedro, presencial lo haremos, pero le vamos a ayudar a que usted conozca al Señor y tenga fe en Él. La hermana Julia Rivera, junto con un grupo de personas más, lo está viendo. Nuestra estimada hermana, que nos desea buenas noches. También le deseamos buenas noches y bendiciones, al igual que la hermana Fiorda, Eusebio, nuestra querida hermana Fiorda, Sara Mota Saleme, mi amada sobrina, bendiciones para ella, para Sara, mi hermana, Francisco Rincón Ortiz, que es el hermano Chichi, Ay, Chichi. Eva Moreno, ay, Chichi, Eva Moreno y Justina Andújar, que es Zenaida, un beso y un abrazo para ella. Adelante. Sí, también está nuestro hermano Abel Moreno por ahí, así que un abrazo para nuestro hermano, que Dios lo acompañe por ahí por donde anda. El hermano Rolfi, no sé si lo mencionó, pero está por aquí también. Lo mismo también nuestra hermana Marianelis Adolfus. Dice bendiciones para ustedes, mis hermanos. Decimos lo mismo para usted, querida hermana Nelly. Saludamos a Pablo, nuestra hermana Yaji, a todos por allá. Nuestro hermano Andrés Acosta dice buenas noches, Dios le bendiga, hermanos. Igualmente para ti, hermano Andrés, y para tu esposa Waleska. Bueno, también tenemos por ahí a Mercy Cordones, que nos saluda, dice Dios les bendiga. También a la hermana Julia Rincón, aunque la saludamos con Chichi. Bendiciones para ella, también para Kelvin y toda su familia. Tenemos por aquí también al hermano Frank Astacio. Hermano Frank, que está por ahí, saludo a Rosalba y a las niñas. Tenemos a John Medina también. John Medina dice, mi primer mensaje fue
bajo esa cita. Bueno, gloria al Señor. Qué Ah, bueno, sí, Billy John. qué bueno, qué Bendiciones para bueno ti. para él. Y bueno, aquí contesta la hermana Ingrid. Saludo a la hermana Ingrid que está ayudándonos Activa. ahí con el chat. Dice, pone el texto de Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, para que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gloria al Señor. Bueno, el hermano Alejandro, amén, gloria a Dios. El hermano Alejandro Urbáez desde La Romana, un abrazo para el hermano Alejandro. Juan Amén. Carlos Santana desde San Croix y con él a la hermana Mercedes, bendiciones. Richard Rivera, que es Rolfi, que era el que el hermano decía ahorita, le saludamos nuevamente. Nelly Durán lo está viendo, igual que Luna Vázquez, saludos para ambas. También está con nosotros, bueno, la hermana Lele Tolentino, no sé si le habían saludado, pero un abrazo y un beso para Leli. Amén, amén. Olga Hernández, saludos para ella. Y la Natividad Montalvo, la hermana Natividad, un abrazo para ella. Supongo que está en New Jersey, pero donde quiera que esté, abrazos y siempre pendientes de su salud. Adelante. Sí, también saludar a Cristina Cruz Mejía. Ella dice, Dios les bendiga a todos, hermanos. Nosotros decimos igualmente para usted, querida hermana. También nuestro hermano Edwin Molina está en sintonía. Lo saludamos a él y a su esposa Guillermina Alcántara. También queremos saludar a Eugenio Cordero, que desea que la paz del Señor esté con nosotros. Igualmente para ti, querido hermano, lo mismo que Olga Hernández. Amén. Bueno, pone aquí Andrés Acosta. Vemos a Jesús cuando tenemos la fe en Él, la plena certeza de que Él es nuestro protector y nuestro salvador, el que dio su vida por nosotros, porque nos creó sin dudar, porque porque el que duda es como la onda del mar, que va de un lado a otro. Santiago 1:6, y así es. Así es. Saludo por ahí a Jaime Tolentino, hermano Jaime, que dice Dios les bendiga siempre. Cuando se espera en Cristo no hay que estar amedrentados. Amén, amén. Estamos como el apóstol Pablo, que para nosotros el vivir es Cristo, pero también el morir es ganancia. Amén. Julián Zamora está viendo el programa, un abrazo, un saludo para él. Marisela Figueroa, saludos para Marisela, un afectuoso saludo. Perla Castillo desde Quisqueya, un abrazo para Perla. Molina Edwin, así que para Edwin, muchas bendiciones para ti. Y él nos desea buenas noches, nosotros también a ti. Eugenio Cordero, no sé si le habían saludado, pero dice la paz de Dios, hermanos. Guillermina Alcántara, que creo que es la hermana Charo, ¿verdad, hermano? Así es. Hermana Charo, un saludo para ella. Y Aracelis Chiquis también lo está viendo, así que un afectuoso saludo, igual que a Dalisbel Santana, la hermanita Dalisbel de este Placer Bonito. Adelante. Sí, me quiero unir a ese saludo hacia Julián Zamora. Esperamos verlo por aquí pronto nuevamente, que nos visita con frecuencia. Así que un abrazo, Julián. Amén. Igualmente, Roberto Rodríguez Moreno, él pregunta, ¿dónde está Jesús? No sé si su pregunta es una pregunta, no sé, porque para que se la contestemos, no sé si es que tiene alguna otra información, porque es una pregunta muy interesante que en el transcurso del tema lo hemos estado respondiendo. Bueno, Jesús está a la diestra del Padre, pero ha prometido, según Mateo 28:20, que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si usted tiene fe, ya le decíamos Juan 11:40, ¿verdad? Si crees, verás. Si no crees, ya vimos que los discípulos, la incredulidad y dureza de corazón le fue un impedimento para ver a Jesús, aunque estaba ahí delante de él. Entonces,
Si acaso la pregunta va en esa dirección, está contestada de las dos maneras. Amén. No, Hermano, y en ese sentido, él no está lejos porque él está a la puerta llamando para que tú le abras y le permitas entrar. Pero si tienen más detalles, pues más preguntas o tu pregunta la puedes ampliar un poquito más, pues con mucho gusto te ayudamos. Amén. Jesús no es un amigo imaginario, Jesús es real en nuestras vidas, le vemos actuando todo el tiempo. Ahí hemos aprendido a amarle, como dice Pedro, le amamos sin haberle visto. Hemos aprendido a temerle, no a tenerle miedo, sino a respetarlo. Y nosotros somos testigos de que cuando le obedecemos, vemos su compañía, cuando le desobedecemos nos da nuestros cocotazos. O sea que sabemos que Él está ahí. Recuerdo siempre un niño que estaba volando una chichigua, a algunos sitios le dicen cometa, y había allí subido tan alto y según una nublazón que solamente se veía el hilito. Y un señor se le acercó y le dijo, ¿qué hace? Dice, estoy volando una cometa. Dice, ¿cómo sabes que está ahí si no la ves? Dijo, no la veo, pero de vez en cuando me da unos jaloncitos. Yo sé que está ahí. Claro, el Señor está ahí. Sí, Él está ahí. Definitivamente, aunque Amén. algunos no lo puedan ver, pues para Sí. nosotros es lo más real que hay. Amén. Wildren A. Santana, que creo que es hermano de Dalisbel, también lo está viendo, y Roberto Rodríguez, bendiciones para ellos, igual que para Julia Enercida Cena. Roberto Rodríguez Moreno, sí, exactamente. Adelante. Sí, también está Raquel Plasencia, que nos saluda. Igualmente la saludamos en el amor de Cristo. Amén. Amén. Tenemos por aquí también a Víctor Jiménez, el hermano Víctor. Saludo Marola por ahí también. Bendiciones para ellos. Tenemos también a Quirenia Infante. Bendiciones para Quirenia Infante. Y nuestro amigo Reyes Lejer, que también está con nosotros por ahí. Bendiciones para él. También tengo por aquí a Edmi Miguel. Edmi Miguel. Bendiciones para él. Y Fernando Bernabé Tolentino. Bendiciones para todos ellos. Amén. Bueno, hermanos, de mi parte solo resta pedirle a los amigos que compartan el tema, que se suscriban a la página, porque todas las semanas en promedio subimos 4 videos que sabemos que pueden ser de mucho interés para su vida y crecimiento espiritual. Así que usted al escucharlo se edifica y al compartirlo cumple con el mandato de esparcir la palabra. Así es, así que le agradecemos su compañía en esta noche, los que han estado conectados con nosotros, y siempre agradecemos su ayuda en este maravilloso trabajo que hacemos para gloria de Dios. Que Dios le bendiga a todos. Bueno, bye bye. Para todos.